Bueno, hoy vamos a ver ya el penúltimo práctico, no nos queda nada ya estamos casi sobre el final. Nos queda el práctico del día de hoy y después el práctico de la semana que viene, del día 24, y terminamos. Es el último esfuerzo ya para que puedan alcanzar quienes estén en condiciones la promoción de la materia. La clase pasada habíamos realizado un panorama, un vistazo general sobre América Latina, ¿sí? En base a lo que ustedes ya venían viendo con la profe, ¿sí? Y nosotros abordamos los cambios a partir del texto de Bulmer Thomas sobre lo que es la década del 70 y la crisis, ¿sí? De cómo se produce ese paso entre la industrialización dirigida por el Estado y la etapa de crisis de los años 70 que derivan en el neoliberalismo. Bueno, nosotros hoy vamos a abordar directamente esa etapa neoliberal, pero en una mirada de largo plazo. ¿Por qué? Porque el texto en el base, digamos, el texto principal con el cual abordamos esta unidad es el de Bertollet Williamson. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, en donde hay una serie de explicaciones de la tendencia a largo plazo, ¿sí? Donde él señalan algunos factores, algunas discusiones, ¿sí? Sobre el desarrollo latinoamericano. En base a eso, sí, vamos a ver una primera parte de la clase, algunos elementos que nos dan los autores. Y en la segunda, ustedes pudieron leer el texto sobre todo el capítulo de Astorga. ¿Alcanzaron a leerlo aunque sea una parte? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Yo no, profe, apenas el comienzo, Bien, que es la parte de Bertola y Williamson, bien. Bueno, pero no llegué no llegaste. al capítulo 2, digamos. Al 2 no llegaste. Bueno, no hay drama. Eh, entonces ya modificamos. ¿Ustedes, Diana, Norberto, pudieron leer esa parte? No, yo no pude leerlo, profe. Bien. ¿Vos, Norberto? Norberto, te escuché un solo zumbido, no te escuché nada. No sé si es tu micrófono o qué, no te escuché nada de nada. Bueno, lo de Williamson, bien, solo la primera parte, digamos, llegaste a leer. Bien. Bueno, hola compañera, ¿cómo estás? Este, bueno, no hay drama. Ya vemos cómo lo trabajamos. Bueno, si se acuerdan lo que hablamos la clase pasada, ¿sí? Habíamos visto, digamos, algunas características centrales sobre estas dos grandes etapas, ¿sí? Del desarrollo económico de América Latina. Habíamos repasado un poco, ¿sí? La etapa de industrialización dirigida por el Estado. Ustedes anteriormente con la profe Bobby habían estudiado lo que se llama la primera globalización, ¿sí? Es decir, la inserción de América Latina en el mercado mundial a finales del siglo XIX. Vimos, digamos, repasamos cómo a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo luego de la crisis de 1930 el Estado asume un rol más activo, se hace cargo, digamos, de ese proceso de industrialización. Repasamos, digamos, que ese proceso de industrialización va a tener, digamos, bastantes puntos débiles, ¿sí? Una industrialización de bienes livianos generalmente, no de bienes de consumo, no de bienes de capital, lo cual va a derivar, ¿sí? A que las fluctuaciones del mercado internacional, ¿sí? Tengan un gran impacto en América Latina, sí van a mostrar un alto grado de volatilidad, lo cual va a terminar condicionando, y en los 70, cuando se produzca la famosa crisis de la deuda de de los petrodólares, ¿sí? Los países de América Latina
van a ver abortada, así de alguna forma, esa estrategia de desarrollo que se basaba en la industrialización dirigida por el Estado. Bueno, lo que vamos a charlar en el día de hoy, que es lo que abordan Bertholet y Williamson, es tratar de rastrear, ¿sí?, a partir de las tendencias de largo plazo del desarrollo económico de América Latina, si la razón, digamos, del estancamiento o del fracaso, si se le quiere llamar de alguna forma, del desarrollo latinoamericano, lo podemos encontrar en esas últimas décadas del siglo XX, en las primeras del XXI, o si hay que irnos hacia atrás y buscar en las características estructurales, digamos, del continente latinoamericano, los motivos que explicarían este retraso. Bien, sobre eso vamos a empezar la primera parte. Compartir. Que no sé ahora dónde me cambió el diseño. Compartir, presentar, acá está. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver el neoliberalismo, sí, es decir, las transformaciones estructurales de los 90, pero no centrándonos específicamente en los 90, sino tratando de dar una mirada de largo plazo, que es lo que discuten Bertholet y Williamson, y lo que hace también Astorga, digamos, en ese segundo capítulo del libro. Un libro un poco pesado, porque tiene muchos elementos de metodología económica para medir la desigualdad, pero bastante interesante, digamos, el libro, así que en algún rato se los recomiendo que lo lean. Bien, Bertholet y Williamson hablan de ciclos y de tendencias, digamos, para entender esto, el problema central que atraviesa el texto y que es lo que nos interesa a la luz de lo que venimos estudiando en la materia. ¿Cómo se explica, digamos, la inserción de América Latina en el mundo y cómo esa inserción está derivada o no del crecimiento de los factores de desigualdad? ¿Sí? Una rama, digamos, de la historia económica que se ha puesto muy de moda en los últimos años, ¿sí?, es el estudio, digamos, de la desigualdad a través de una serie de indicadores, ¿sí? Se trabaja mucho con el coeficiente de Gini, digamos, ya vamos a ver igual qué límites y qué problemas tiene eso, como una forma, digamos, de medir, digamos, estos factores de desigualdad, que en teoría serían como una nueva forma, una nueva mirada para explicar el estancamiento, el atraso de América Latina. Bueno, lo que nos dicen Bertholet y Williamson es que después de las reformas estructurales de los 70 y los 80, se refieren a las reformas neoliberales, ¿sí? En el caso de Argentina, digamos, para que nos ubiquemos, esas reformas neoliberales empiezan con la dictadura militar, ¿sí?, sobre todo con el plan económico de Martínez de Oz en el año 78, ¿sí? Pero que no van a llegar, digamos, a tener una finalización por el fin de la dictadura militar en el 83, pero que después, entre Alfonsín y Menem, digamos, van a terminar de ponerle la frutilla al postre, digamos, y llevar a fondo esas reformas neoliberales. Ahora bien, a pesar, digamos, de esas reformas, en un primer momento va a haber un crecimiento económico, ¿sí? Pero ese crecimiento económico se va a mostrar bastante artificial y va a terminar decantando en una crisis generalizada como la que conocemos en Argentina en diciembre del 2001. Ahora bien, a pesar de ese crecimiento, ¿sí?, el ingreso per cápita, ¿sí?, de los países latinoamericanos, mirándolos en su conjunto, no solo hablando de Argentina, sino hablando de América Latina como en su totalidad, no llegaron, digamos, a adquirir un grado de convergencia. Acuérdense de esto, de la primera unidad, cuando veían el texto de Ibáñez Rojo, ¿sí?, cuando hablaba de la gran divergencia. Bueno, ¿cuándo se había producido esa divergencia? Es decir, ese desfasaje en relación entre los países centrales o los países periféricos, hablando en términos de Wallerstein, ¿sí?
¿Cuándo se había producido, digamos, ese desfasaje? Bueno, acá lo que nos plantean Berthollet y Williamson es que a pesar de ese crecimiento, digamos, a raíz de los cambios estructurales, no se produjo esa convergencia con los países industrializados, lo cual era muy obvio, pero bueno, en la época se creía que sí. Recordarán ustedes, bueno, éramos chicos, digamos, para esos años, pero bueno, no son años tan lejanos. El famoso Menem decía que estábamos en el primer mundo gracias al 1 a 1 y toda esa historia, digamos, que conocemos. Ese crecimiento económico se mostró bastante artificial porque derivó simplemente en un aumento mayor de la desigualdad y un aumento de la pobreza. Ahora, para el 2014, ¿sí? Esas tendencias, esos ciclos, digamos, y tendencias de la desigualdad en América Latina parecían, digamos, haberse disminuido de alguna forma, o digamos, en esa década, entre el 2004, 2005, 2006, 2007, depende del país que tomemos, ¿sí? Pero más o menos para el 2014, América Latina en su conjunto mostraba un crecimiento sostenido con una tendencia a que disminuyera la desigualdad. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Es la pregunta. ¿Qué factores habían convergido, ¿sí? Para que América Latina experimentara un desarrollo de esa forma, ¿sí? Con una disminución de desigualdad. Bien. Esto nos obliga a ir un poco más atrás en el tiempo. ¿En qué sentido? Las décadas del 50 y del 70, y que nosotros lo hemos charlado, lo hemos conversado, digamos, en clases anteriores, ponían el énfasis de la explicación del atraso de América Latina, sobre todo en un factor que se lo tomaba como determinante, que era la llamada herencia colonial. ¿Sí? Esto que discutíamos en la clase sobre los modos de producción, ¿se acuerdan? Si América Latina había tenido un desarrollo a través de un modo de producción de tipo feudal o un modo de producción de tipo capitalista, lo cual condicionaba el futuro y la estructura económica. Bueno, esos escritos de la década del 70, del 50, entre el 50 y el 70, ¿sí? Ponían a la herencia colonial, ese peso de la colonia, como el principal elemento a tener en cuenta a la hora de hablar de la desigualdad y el atraso latinoamericano. Ahora, para explicar eso se ponía especial énfasis en que la formación de los estados nacionales en América Latina sí había acentuado todavía aún más esos factores de desigualdad, porque habían las llamadas reformas liberales, es decir, aquellas reformas que llevan adelante los estados latinoamericanos cuando se conforman como tal, ¿sí? Casi todos los estados latinoamericanos se conforman como estados nacionales en la segunda mitad del siglo XIX. En el caso de Argentina, ese proceso empieza en 1862 y no termina hasta 1880, incluso más adelante, ¿sí? Hasta el peronismo, incluso algunos autores lo dicen, porque las provincias de la Patagonia, por ejemplo, se incorporan al Estado Nacional como territorios nacionales y recién van a dejar de ser territorios nacionales y pasar a ser provincias durante el segundo gobierno peronista. Entonces, un proceso de largo aliento, ¿sí? En donde los estados nacionales se van consolidando, se van conformando, y estas reformas liberales implicaban llevar al mercado lo que se llamaban las propiedades de manos muertas. Las propiedades de manos muertas eran las propiedades que estaban en manos de la iglesia, en manos de las comunidades indígenas, ¿sí? Que impedían que esa tierra se convirtiera en una mercancía, ¿sí? Que fuera una mercancía más susceptible de comprarse y venderse en el mercado. En ese accionar del Estado se ponía el peso de la explicación y uno de los factores que habían determinado o condicionado. Para 1980, este clima académico cambia. ¿Por qué? Varios factores confluyen. Por un lado, las crisis de los llamados socialismos reales, ¿sí? La Unión Soviética empieza a mostrar desaceleramiento en su crecimiento económico, empiezan a surgir problemas internos muy fuertes entre la dirigencia soviética que van a terminar luego en la famosa perestroika y la desintegración de la URSS. Entonces, sí, ese clima en donde el marxismo se empieza a mostrar cuestionado, con varios puntos débiles, esto hace, sí, que la explicación académica, ¿sí? La misma academia,
se ve atravesada por otras teorías y por otros elementos que podían dar cuenta del atraso latinoamericano. Bueno, ¿a esto a qué se le va a sumar? A que ese modelo de desarrollo económico latinoamericano que se venía sosteniendo desde los años 30, con la industrialización dirigida por el Estado, dé lugar a la llamada década perdida, ¿sí? ¿Qué era esa década perdida? La década entre los 70, fines de los 70, los 80 y los 90, en donde se considera perdida porque América Latina se rezagó en relación al resto del mundo. ¿Por qué? La desigualdad aumentó y la región continuó mostrando, así como en la primera etapa de la primera globalización, una alta volatilidad macroeconómica, lo cual se vio totalmente a las claras, por ejemplo, en el 97 con la crisis del tequila, ¿sí? En el 94, perdón, con la crisis del tequila y después en el 97 con la crisis del sudeste asiático, lo cual impactó de manera rotunda en los mercados latinoamericanos. Esto, ¿qué volvía a poner en discusión? Volvía a poner en discusión cuáles eran los factores, ¿sí? Que explicaban, que se conjugaban a la hora de decir, bueno, América Latina tiene este tipo de características, este tipo de patrones de desarrollo económico que hacen que estas políticas dirigidas por el Estado, estas políticas de intervención, fracasen, ¿sí? Y se dé lugar a un proceso de apertura donde supuestamente la liberalización del mercado iba a redundar en un crecimiento económico, más no. Ese crecimiento económico fue muy esporádico, ¿sí? Duró unos años, muy pocos, ¿sí? Vuelvo un ejemplo porque lo que nos es conocido, Menem gana las elecciones en el 89 y lo vuelven a elegir en el 95 porque justamente esas reformas de mercado que hace Menem en un primer momento parecen tener un resultado positivo, ¿sí? Logra bajar la inflación, logra controlar la disminución de los salarios, hay una estabilización macroeconómica, pero eso no dura mucho, ¿sí? A los 2 años se produce la famosa crisis del tequila, ¿sí? En México, y eso repercute de manera directa, perdón, la crisis del sudeste asiático, y eso repercute de manera directa en el país, lo cual muestra que ese amplio grado de apertura hacia el mercado que habían tenido los países de América Latina no era tan provechoso. ¿Esto en qué pone en cuestión? En que esos enfoques neoinstitucionalistas que habían postulado que el libre comercio y el movimiento del capital sin restricciones, la famosa globalización, ¿sí? El mundo único, ese mundo que ya no estaba dividido entre bloques opuestos de la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿sí? Que eso iba a redundar en un crecimiento abismal para todos los países del globo, bueno, que no era tal, digamos, y había que buscar cuáles eran los elementos entonces que iban a permitir un crecimiento. En ese contexto surgen otras explicaciones sobre el atraso de la América Latina y una de las que nos interesa es Cosworth. La explicación de Cosworth es bastante peculiar, ¿sí? Bastante interesante. Se la puede compartir o no. Yo personalmente no la comparto, pero igual. Cosworth dice que el problema de América Latina es que estas economías, cuando logran su independencia en el siglo XIX, no habían sido lo suficientemente desiguales. ¿Por qué? Este economista, perteneciente, digamos, a estas corrientes neoinstitucionalistas, postulaba que las élites latinoamericanas no habían sido lo suficientemente fuertes y no habían tenido la capacidad de dirigencia política suficiente para expropiar en mayor medida las tierras de comunidades campesinas, ¿sí? Que redundara en qué, en que esa tierra, como les decía hace rato, que estaba en manos muertas, ¿sí? Manos muertas, se le decía a las tierras que estaban en manos de las comunidades o de la iglesia y no salían a la venta en el mercado, ¿sí? El Estado como que tendría que haber actuado de una manera más contundente, expropiar esas tierras, privatizarlas, sacarlas al mercado a la venta, y el Estado se tendría que haber limitado, ¿sí? a invertir en infraestructura que valorizara la propiedad, ¿sí? Que garantizara los derechos de propiedad.
algo que lo podemos relacionar también con lo que habíamos hablado en su momento con Douglas North, ¿no? De estas cuáles son las condiciones institucionales que garantizan la eficiencia o no de los derechos de propiedad. Ese enfoque de Cosworth, ¿sí? Sostenía entonces que si se producían ese tipo de incentivos dentro de las economías latinoamericanas, ¿sí? La renta per cápita habría podido ser más alta, ¿sí? Al haber incentivos económicos, una estructura institucional eficiente en esos términos, ¿sí? Eso habría redundado en que la renta per cápita fuera más elevada y que por lo tanto el excedente que esos trabajadores que producían esta renta pudiera ser apropiado, digamos, en mayor cantidad por esa élite. Eso, lejos de ser contraproducente, como por ejemplo lo sostendría un enfoque marxista o incluso de la teoría estructural dependentista, ¿sí? Eso hubiese sido beneficioso acorde a estos enfoques. Ahora bien, el problema de esos enfoques, dice Bertola, ¿sí? Es que solamente han trabajado con coeficientes de Gini. ¿Saben ustedes lo que son los coeficientes de Gini? Me imagino que sí. ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, ¿quién me lo explica? ¿Qué es un coeficiente de Gini? Que mide la desigualdad en la población, de la desigualdad en la distribución del ingreso. Bien, ¿y cómo se hace esa medición? Cuando la curva, bueno, lo ideal sería que la curva esté a 45 grados, o sea que sea recta, pero eso no sucede en la perfecta distribución. Bien. Bien, bien. Entonces, ¿cuándo hay desigualdad y cuándo la desigualdad disminuye y cuándo aumenta? Cuando se acerca a qué la curva, según el índice de Gini, el coeficiente de Gini. Siempre me confundo entre el 0 y el 1, pero así es. Cuando se acerca, creería que a 0 es mayor desigualdad y a 1 mayor igualdad o viceversa. Exacto. Sí, sí, así. Ah, Cuando sí. se acerca a 1, sí, hay una tendencia a una menor desigualdad. Cuando se acerca a 0, al contrario. Ese es el método que se venía utilizando, ¿sí? Para medir los niveles de desigualdad en América Latina. Sin embargo, ese coeficiente de Gini es engañoso, dice Bertola. ¿En qué sentido? De que él toma, por ejemplo, el caso de Buenos Aires. Dice, en el siglo XIX las áreas rurales de Buenos Aires muestran, digamos, acorde al Gini, que hay una disminución de la desigualdad. ¿Por qué? Porque hay una mayor participación laboral, ¿sí? Hay una mayor concurrencia de la fuerza de trabajo al mercado, ¿sí? Se expanden, digamos, las relaciones salariales en la campaña bonaerense, ¿sí? Hay toda una discusión y todo un debate sobre si son o no relaciones asalariadas, pero bueno, eso es otro tema. Pero por otro lado, hay un aumento considerable de la concentración de la tierra, ¿sí? Eso el Gini no lo mide, ¿sí? Si el Gini bien mide, digamos, estos niveles de desigualdad acorde a esa participación laboral, deja de lado, digamos, esa concentración de la propiedad, lo cual claramente también es un factor que suma a la desigualdad. Ahora, luego de esa, digamos, de esa observación, Bertole y Williamson, ¿qué dice? Bueno, y esto es lo importante. Si podemos trazar una tendencia, que es eso lo que yo les marcaba como título al principio de esta parte, o sea, si vamos a hablar cuál es la tendencia histórica de la desigualdad en América Latina, podemos decir que hasta la Primera Guerra Mundial hay una tendencia creciente, ¿sí? Crece la desigualdad. ¿Por qué? Porque ese modelo que habíamos estudiado del crecimiento hacia afuera de la etapa de la primera globalización no ayuda, digamos, no impulsa a que la desigualdad disminuya, sino al contrario. Ahora, luego de la Primera Guerra Mundial, en donde los estados latinoamericanos
se ven obligados, se ven empujados a un mayor activismo a la hora de dirigir la economía para prevenir los choques macroeconómicos derivados tanto de la guerra como de la crisis de 1929 desde luego, ¿sí? Eso hace que la desigualdad tienda a disminuir y sobre todo con la aplicación de los famosos estados benefactores, estados de bienestar, ¿sí? Como se los llame, no importa ahora eso, hacen que la desigualdad disminuya hasta los años 60. A partir de los 70, 80, 90, que coincide con las reformas estructurales que hablábamos hace rato, la desigualdad tiende a aumentar, ¿sí? Hasta principios del siglo XXI. Ahora, lo que estos autores, Berthold y Williamson, han logrado demostrar, ¿sí? Es que no hay un patrón común entre todos los países de América Latina, ¿sí? Esto es importante porque toda la literatura económica, histórica, sociológica que había estudiado el desarrollo capitalista en América Latina, ¿sí? Había coincidido en hablar de América Latina como un todo, ¿sí? De que los factores de desigualdad, de desarrollo del ingreso, de inserción en el mercado, etcétera, ¿sí? Tenían como una serie de características estructurales del continente, esto muy ligado sobre todo a la teoría de la dependencia, en donde esos factores generales explicaban el atraso, pero del atraso hablando del continente en su conjunto. Lo que Berthold y Williamson muestran, ¿sí? El libro entero en general muestra, ¿sí? Es que no hay un patrón común entre todos los países. Argentina y Uruguay, ¿sí? Que serían como las grandes excepciones, muestran, digamos, un aumento de la desigualdad muy grande en la etapa de la primera globalización, pero esa etapa de aumento de la desigualdad disminuye luego en la etapa de industrialización dirigida por el Estado, ¿sí? Ahí se disminuye, digamos, esa desigualdad, pero se vuelve a elevar en las últimas décadas del siglo XX. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bien. El caso de Chile, por ejemplo, es distinto. En el caso de Chile, sí, hasta la actualidad, sí, hasta el día de hoy, es el país que muestra mayores índices de desigualdad. ¿Por qué? Porque en Chile la historia ha sido un poco distinta. ¿En qué sentido? Una vez que se logra, digamos, la independencia en Chile, ¿sí? Luego de, bueno, historia que ya conocemos, luego de que San Martín invade, digamos, el reino de Chile y logra expulsar a las fuerzas realistas en 1818, ¿sí? Que Chile declara su independencia, hay una organización institucional bastante rápida, digamos, de ese reino chileno que pasa a convertirse en una república, ¿sí? No hay luchas internas muy grandes, por lo cual para 1830 más o menos Chile ha logrado ya una unificación, digamos, de su Estado, una unificación de sus clases, de su clase dirigente. Y esto a la vez se va a impulsar en donde Chile va a tener una política expansiva muy grande, digamos, de su mercado interno, va a consolidarse bastante rápido y a finales de la década de 1870, con la Guerra del Pacífico contra Bolivia, en donde Bolivia pierde su salida al mar, Chile se asegura, digamos, el control de los puertos, lo cual le permite un dinamismo muy grande a través de la exportación de cobre. Esos factores, ¿sí? Hacen que en Chile, digamos, los elementos que confluyen para la conformación de un mercado de tipo capitalista, de una expansión de las relaciones asalariadas, ¿sí? Se den bastante rápido, sin trabas internas que dificulten ese desarrollo, y esto hace que los índices de desigualdad sean más altos. ¿Por qué? Porque esa élite, digamos, chilena, esa burguesía chilena, también lo mismo como tengan ganas de llamarle, sino lo que importa es el resultado, ¿sí? Tuvo la capacidad de ajustar, digamos, las instituciones políticas del país a su favor, ¿sí? ¿Esto en qué derivó? En un alto grado de concentración de la riqueza y un mercado con características oligopólicas, ¿sí? Una serie de capitales concentrados que se reparten en las distintas ramas de la industria, haciendo que esa famosa libre competencia de la que tanto
se habla y que caracteriza supuestamente al sistema liberal capitalista no exista, ¿sí? Sino que haya una estructura oligopólica bastante marcada y sobre todo se ve una tendencia que va a caracterizar a Chile a partir de la dictadura de Pinochet, ¿sí? En los 70, en el 73 específicamente, el corto gobierno de Salvador Allende, del 70 al 73, tiene, digamos, un modelo económico diferente, el socialismo, digamos, donde se buscan, digamos, modificar a partir de una serie de reformas estas políticas. Eso fracasa, ¿sí? Y da lugar a la dictadura de Pinochet, en donde marcadamente se aplican políticas neoliberales, en donde se profundizan estas tendencias que venía mostrando Chile a lo largo de su historia y que, bueno, lo podemos ver, digamos, hasta el día de hoy, incluso en las protestas de hace un año atrás, ¿sí? En donde incluso la educación ha quedado, digamos, en el ámbito del mercado, en el caso chileno. Ahora bien, ese factor de esas instituciones supuestamente correctas que garantizan el éxito o el despegue económico están un poco más discutidas para el caso brasileño. Eustaquio Reis, sí, que lo mencionan a Astorga, sobre todo en su texto que ustedes tienen, dice que hay un peso demasiado excesivo en los factores institucionales, porque en Brasil las desigualdades de tipo geográficas, ¿sí? Las desigualdades de tipo espaciales, han sido una marca muy fuerte, digamos, en la historia económica brasileña, y que no habrían mostrado y no muestran hasta el día de hoy cambios significativos. ¿Esto por qué? Durante toda la etapa colonial, ¿sí? El centro de desarrollo económico de Brasil se fue moviendo acorde a los productos primarios que se exportaban. ¿A qué me refiero? En el siglo XVII, ¿sí? El centro de la producción brasileña era el norte de Brasil, ¿sí? La zona de Pernambuco, hacia el norte brasileño, en donde había una disputa muy fuerte por controlar la producción de azúcar, ¿sí? Que era una producción intensiva con mano de obra esclava, pero una producción que roturaba la tierra de una manera excesiva y que va a terminar agotando esos campos. Cuando esos campos se agoten, la producción azucarera lo que va a hacer es migrar, va a pasar de Brasil a Cuba, ¿sí? Ya no va a convenir plantar en Brasil caña de azúcar y se va a pasar a plantar caña de azúcar en Cuba. Entonces, esas tierras del norte brasileño se van a abandonar prácticamente y se van a la inversión desde capital se van a ir al sur, a la zona de San Pablo, de Brasilia, en donde va a dar mucho rédito lo que se llamaba la industria del café con leche, ¿sí? Era un apodo que se le ponía a la unión entre la burguesía financiera de San Pablo y los terratenientes ganaderos, que le van a terminar dando réditos muy grandes a Brasil mediante la exportación de café a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, ¿sí? Ese factor geográfico, dice Eustaquio Reis, sigue estando presente hasta el día de hoy en la estructura económica brasileña, ¿sí? Las desigualdades espaciales están muy marcadas, en donde tenemos ciudades altamente desarrolladas, en donde están concentrados los mercados financieros, Brasil y San Pablo principalmente, Río de Janeiro, y el resto, el interior de Brasil, donde el desarrollo es bastante desigual, ¿sí? Por lo tanto, dice, lejos de haber un peso de mayor o menor eficiencia de los factores institucionales, como se explica para otros casos, Brasil muestra, digamos, esta diferencia. Ahora bien, en estas últimas décadas, en estas 2 décadas del siglo XXI, ¿sí? Del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, bueno, el 2016, que es cuando se publica este libro, ¿sí? Pongámoslo así, del 2000 al 2010, del 2010 al 2016, porque la pandemia es otro tema aparte y sus efectos. Supuestamente se ha producido una disminución de la desigualdad, ¿sí? ¿Por qué? Bertolli Williamson y Astorga, con mayor profundidad, plantean de que si la desigualdad ha disminuido realmente
o se debe a que todavía no tenemos al día de hoy datos completos que nos permitan medir esa desigualdad, o si las mediciones se han hecho de manera incorrecta. Ustedes saben que acceder a fuentes, el caso del INDEC es lo más claro, ¿sí? Acceder a fuentes fiscales, a fuentes estatales sobre comercio exterior, etcétera, etcétera, es difícil, ¿sí? No es que están tan a mano de uno, sino que a veces el efecto político que tienen en el momento hace que el acceso a ese tipo de información no sea tan sencillo. Pero en base a lo que conocemos, ¿sí? ¿A qué se deberían esta disminución de la desigualdad dentro de esta mirada de largo plazo que estamos conversando? Una de las razones sería que hay un aumento de trabajadores con educación postsecundaria. Es un hecho conocido, sí, que en las últimas décadas del siglo, en las últimas décadas del siglo XX y sobre todo ahora en el siglo XXI, ha habido una expansión muy grande de la educación universitaria, de institutos de formación superior, lo cual ayuda, digamos, a la formación de recursos humanos, ¿sí? Y hace que los trabajadores calificados sean mayores. Este aumento de la demanda de trabajo calificado hace que supuestamente se produjo una tendencia bajista en las diferencias de ingreso por nivel de calificación, sí, algo que había sido muy fuerte en el siglo XX era esa diferenciación dentro del mercado laboral acorde a la calificación de los trabajadores. Esto habría desaparecido. Y por otro lado, la estabilidad democrática de América Latina habría ocasionado que el poder de esas élites, de esas clases dominantes, haya disminuido y no tengan esa capacidad de cuestionar tanto las políticas estatales como sí lo hicieron durante el siglo XX, si no, no se explicarían tantas dictaduras militares que ha conocido América Latina, momentos en donde las clases dominantes han intervenido directamente en la estructura, no en la estructura, sino en el manejo estatal, ¿sí? Para orientar las políticas económicas hacia su propio beneficio. Bueno, eso, según estos estudios, ya no estaría tan presente en el continente y habría dado lugar a que el Estado cumpla un rol más activo en la redistribución del ingreso a través de la política social, y esto se ha visto beneficiado por la aparición de lo que se llaman coaliciones progresistas. Ahí en esas coaliciones progresistas podríamos meter en esa bolsa, que es un término bastante ambiguo, a mí no me satisface mucho el término, pero lo dejemos ahí. Podrían entrar el kirchnerismo, Evo Morales, el chavismo, Lula da Silva, ¿sí? Todas esas corrientes podrían entrar dentro de esta categoría de coaliciones progresistas, que es una categoría muy amplia, ¿no? Que por ahí oculta las diferencias entre estos mismos procesos, pero la tomemos así para no ahondar demasiado. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Por mi parte sí, profe. Bien. Bien. ¿El resto? ¿Todo bien? Los leo si no tienen el mismo. ¿Sí, sí? Bueno, sigo. Uy, esperen que se me tildó. Ahí está. Bien. Ahora, si hablamos de nuevo de estas tendencias a largo plazo, ¿sí? Y esto es importante, y es algo que lo tenemos, o al menos yo, sin estudiar historia económica, lo tengo un poco fresco en la memoria, qué sé yo, de lo que se leía en la prensa en esos años. Es que si estas mejoras, digamos, en América Latina en las últimas décadas pueden durar en el tiempo, es decir, si son mejoras sostenibles y duraderas en el tiempo, o se deben al auge de la primera década del siglo XX de los productos básicos. Es conocido, ¿sí?, que la primera década del siglo XX hubo una corriente económica, ¿sí?, una ventisca económica importante en donde se subieron todos los países latinoamericanos que se vieron beneficiados principalmente por la demanda de materias primas
por parte de China. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del desarrollo económico chino en clases anteriores? ¿Sí? Donde China demanda materias primas, en el caso argentino soja principalmente, y esa expansión de la soja, digamos, en Argentina a través de los pools de siembra, ¿sí? Y las estructuras y la gran concentración del capital agrícola habrían, digamos, impulsado ese crecimiento económico que dura entre el 2008, en el 2011, 2012 hay una pequeña, digamos, recesión de eso, y que ha empezado a mostrar sus signos, digamos, depresivos, incluso antes de la pandemia, y que con la pandemia se han potenciado totalmente, digamos, esa tendencia decreciente a este auge de la demanda de materias primas. Esa sería la pregunta inicial entonces, si las mejoras fueron coyunturales o fueron estructurales, ¿sí? Esa sería la pregunta. Bueno, aquí se vuelve a poner en discusión todos estos temas que parecen temas viejos o temas que ya pasaron, pero no lo son. ¿Por qué? Porque la cuestión central es si la desigualdad relativamente alta. ¿Por qué decimos relativamente alta? Porque en términos relativos, América Latina tiene una desigualdad menor que Asia Oriental y que África, ¿sí? Eso es obvio. Lo cual no quiere decir que esa desigualdad no exista. Por eso dicen relativamente alta. Ahora, esa desigualdad, ¿sí? Dicen, según las revisiones que han hecho estos últimos estudios y lo que Astorga y también Bertole y Williamson comparten, es que la desigualdad sería propia, lo que ya hemos hablado hace rato, de finales del siglo XIX, es decir, de la primera globalización, aunque condicionadas por ciertas estructuras heredadas, ¿sí? Escribí mal, heredadas, ahí no importa. ¿Por qué condicionada por ciertas y no derivadas directamente de esa herencia? Vuelvo a esto que discutíamos en clases anteriores y lo que dije en un principio. En los 60, en los 70 se ponía todo el peso de la explicación de la desigualdad y el subdesarrollo en esos términos que se hablaba para aquellos años de América Latina, en que la colonización española había sido una colonización de tipo feudal por quienes lo sostenían o de tipo capitalista por quienes sostenían lo contrario, y que ese tipo de colonización había condicionado el futuro despegue y estancamiento económico de América Latina. Bueno, lo que Astorga afirma, ¿sí? Es que esa desigualdad más bien habría que encontrarla en la primera globalización, no en la herencia colonial, pero sí acepta que hay ciertos condicionamientos estructurales heredados de ese pasado que de alguna forma obstruyen un mayor despegue de América Latina. Ahora, lo que nos dice Astorga es que cuando se realizan este tipo de estudios que buscan medir la desigualdad, es esto, lo que hablábamos hace rato del Gini. ¿Cuáles son, digamos, los elementos que se toman para medir esa desigualdad? ¿Por qué? Para medir esa desigualdad se construyen unas series, ¿sí? Pero esas series son sectoriales, limitadas a la población económicamente activa. Entonces los niveles de ganancia, los niveles salariales, se miden solamente en base a las personas económicamente activas, que son las que a fin de cuentas figuran en los censos, ¿sí? En los censos económicos que conocemos. Ahora, partir desde ese principio implicaría que nosotros estamos concibiendo o considerando que estamos frente a mercados que funcionan a la perfección, ¿sí? Donde se confluyen todos los factores, renta, tierra, capital y trabajo, ¿sí? Funcionan de una manera adecuada y no hay, digamos, mayores obstrucciones en los mercados. Eso no es así, ya lo sabemos. Los mercados no funcionan de manera perfecta, los mercados no se autorregulan solos, ¿sí? Por lo tanto, partir, digamos, de esa medición deja fuera muchos, pero muchos elementos que hacen que estas medidas de la desigualdad sean complejas, ¿sí? Y es necesario combinarlas con otro tipo de análisis. No quiere decir, ¿sí?, que sean inválidas, sino que quiere decir que por sí mismas no alcanzan para explicar esa tendencia
de la desigualdad. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Se entendió esta primera parte o no se entendió nada? Yo sí, profe. Bien. Bien, bien. Cualquier duda pregunten, ¿no? Porque, como les dije, nos queda solo una clase más luego de esta y después ya tenemos el examen. Así que cualquier duda que tengan, traten de sacársela. Volviendo, digamos, a la explicación, ¿sí? Cuando se mide, digamos, esa desigualdad, habíamos hablado de 3 grandes etapas, ¿recuerdan? Hablamos de una primera etapa, ¿sí? De la primera globalización, como dije hace rato, en donde hay una disminución moderada de la desigualdad, ¿sí? Principalmente en Argentina, en Brasil, en Colombia, que son los países que tienen más éxitos, digamos, dentro de la lotería esa de exportación de productos. Argentina con la carne, Brasil con el café, Colombia con el café, ¿sí? Lo cual impulsa ese crecimiento hacia afuera. Y según estos estudios, ese crecimiento hacia afuera no habría sido acompañado por una desigualdad tan marcada. Si se acuerdan de los modelos de países, no sé si recuerdan en el texto de Bertola y Ocampo, que ellos clasifican 3 tipos de países, grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿sí? En esos grupos de países, los que se industrializan más tarde, ¿sí? Colombia, Venezuela, ¿sí? Que son países de industrialización más tardía. Los que tienen una industrialización más temprana son Argentina, Brasil, Uruguay. Marcan, digamos, que en esas décadas donde se produce el ingreso al periodo de industrialización de estos países, la desigualdad tiende a reducirse. ¿Esto a qué podría deberse? Dice Astorga. Bueno, por un lado podría deberse a las políticas proteccionistas que aplica el Estado, ¿sí? Que favorecen a los trabajadores urbanos, ¿sí? Hay un mayor aumento salarial, una mayor participación en el mercado, ¿sí? Y las políticas laborales, ¿sí? Que llevan adelante los gobiernos, estos que, bueno, lo que tienen en común, a pesar de sus diferencias, hablo del peronismo, hablo del varguismo en Brasil, ¿sí? Lo que tienen, hablo de Bolivia con la revolución del 52, lo que tienen en común, digamos, estos procesos es que más allá de sus límites estructurales, tienen un incentivo al mercado interno, ¿sí? Lo cual hace que la participación de los asalariados crezca dentro del mercado. Eso hace sí que la desigualdad salarial se reduzca en los años 40, en los años 50 y se mantenga estable hasta los 60, los 70, es decir, coincidiendo con el periodo de la crisis. Luego de los 70 se da este aumento rápido de la desigualdad que dijimos, que coincide con estas políticas neoliberales que van a variar de fecha de acorde a los países que tomemos. Ya dije el caso de Argentina, empieza con la dictadura y se profundiza con Menem. Y una debacle, digamos, un estallido en el 2000, 2001, 2002, ¿sí? Donde se produce una reducción absoluta de los niveles salariales. Ahora bien, esas décadas, estas últimas décadas del siglo XX, en donde podemos, como una caracterización general, tomando todos los países en conjunto, decir que están marcadas por una caída del salario real en términos generales, tendió a ser mayor en trabajadores no calificados. ¿Por qué? Recuerden lo que les dije hace rato. Si algo había caracterizado
a la política hasta el 2014, 2015, era esa igualación, ¿sí? Esa tendencia a que la brecha entre calificados y no calificados se achicara, ¿sí? Alrededor del año 2000, ¿sí? Los trabajadores calificados van a perder, no calificados, perdón, van a perder, digamos, esa paridad salarial que tenían con los calificados, retrocediendo a niveles muy anteriores de los años 60 y de los años 70. Eso solo como un dato, no importa. ¿Esto qué muestra, digamos, en términos generales? En primer lugar, que es imposible hacer una tendencia general y absoluta en todos los países de América Latina y que creo que es el principal aporte del texto de Astorga. Si bien hay tendencias seculares, tendencias generales del movimiento económico de la desigualdad en América Latina que se pueden explicar hablando así de América Latina en su conjunto, ¿sí? Hay otras que requieren una explicación más puntual y detallada centrándonos en cada uno de estos países. En ese sentido, ¿sí? A comienzos, digamos, ya de los 60, la tendencia al aumento de la desigualdad empieza a ser más marcada, ¿sí? Y va a alcanzar su punto máximo en los años 80 y en los años 90, coincidiendo con el consenso de Washington, ¿sí? Que es lo que da origen a las políticas neoliberales que se aplican con fuerza en los 80 y en los 90, ¿sí? Donde volvemos a esto que hablábamos al principio, una mayor liberalización del mercado, ¿sí? Un retiro estratégico, como se decía en esa época, del Estado. Si el Estado estratégicamente se retira del mercado para dar lugar a un mayor movimiento libre del capital. Y al mismo tiempo, una disparidad muy grande, ¿sí? Que se empieza a ver reflejada en los niveles de ingreso de la población. Esta tendencia, como les dije hace un rato, se revierte de alguna forma a partir del 2002, 3, 4, 5, 6, depende del país que tomemos, coincidiendo con estas coaliciones progresistas, que ya dije entre comillas el nombre, porque son muy distintas entre sí, que hacen, sí, que esos niveles de desigualdad logren, digamos, cierta convergencia hasta 2014, 2015 en algunos casos, para luego, nuevamente, marcar un periodo de crisis y que ahora eso está en discusión, ¿sí? Si la situación actual de crisis, de pérdida de poder adquisitivo del salario real, es una consecuencia de la pandemia desatada en el 2020, o si esto, la pandemia en sí misma, es más bien un resultado de la crisis de hipotecas del año 2008, ¿sí? Y que esa crisis fue una crisis irresuelta, ¿sí? En donde los estados en su conjunto de Latinoamérica lo que hicieron es financiar las deudas de privados a través de lo que se conoce como deuda soberana o bonos soberanos. Los estados nacionales se hicieron cargo, ¿sí? De la crisis de los privados del 2008 y esa deuda soberana terminó de explotar, ¿sí? Con la pandemia del 2020. Eso está en discusión. No hay una respuesta ni un acuerdo. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con esta explicación porque no hay los elementos todavía suficientes como para sostener así a rajatabla que esa es la explicación. Pero lo que yo creo que aporta el texto de Bertola y de Williamson y sobre todo el de Astorga es una gran mirada, ¿sí? A muy, pero muy largo plazo, ¿sí? De la tendencia estructural de América Latina y que de alguna manera contribuye a cerrar temporariamente, o sea,
cerrar para aprobar la materia, nada más hablando así en esos términos, las tendencias de la historia económica de América Latina, y que nos debe llamar la atención de que si bien hay características estructurales del continente que tienen que ser tenidas en cuenta, lo importante es diferenciar por estos grupos de países, poder tener la capacidad, ¿sí?, de vislumbrar cómo los efectos, digamos, tanto de la primera globalización o de la industrialización dirigida por el Estado o de la crisis de la deuda, han tenido efectos divergentes en todos los países. No podemos meter a todos en la misma bolsa y decir América Latina tiene estas características que explican su atraso. No, eso no es posible, ¿sí? Porque si no, volveríamos, digamos, a esas viejas explicaciones de la teoría de la dependencia, en donde se hablaba de América Latina como un todo, en donde había, digamos, como un patrón, un pecado original, que era la herencia colonial, y eso bastaba para explicar y dar cuenta de todos los problemas macro y microeconómicos que ha tenido y tiene el continente. Estas miradas yo creo que nos ayuda a complejizar, a tener una mirada más matizada, y al mismo tiempo invita, digamos, sobre todo en esta última etapa, digamos, de la historia económica de América Latina, del 2000 para acá, a, bueno, a incentivar otras, espero que los incentive a otro tipo de lecturas, a otro tipo de análisis que nos permita, digamos, pensar en dónde estamos parados al día de hoy, ¿no? Dudas, preguntas, opiniones, hasta aquí. Algo que no se haya entendido. Profe, con respecto a las coaliciones que usted decía, Sí. ¿podría repetir como a qué se refería? Porque no... Estas coaliciones progresistas hacen referencia a los gobiernos de, bueno, al kirchnerismo, a Evo Morales, a Lula da Silva, a Hugo Chávez, ¿sí? A esas corrientes hace referencia a lo de las coaliciones progresistas. Yo decía de que lo ponía entre comillas porque es una opinión mía, ¿sí? Son muy diferentes entre sí y no sé si se las puede meter a todas en la misma bolsa y hacer una explicación de estos gobiernos, este tipo de gobiernos, porque analizando, digamos, el tipo de paquetes económicos, el tipo de medidas que se llevaron a cabo durante esos periodos de gobierno, para mí son distintos. No, pero es una opinión, puede ser discutida, a eso me refería. Claro, es como que engloba, digamos, a todas las presidencias como en una sola y a eso se refiere usted. A eso me refiero, y que son Ah, bien, distintas, digamos. Para mí son distintas. sí. ¿Algo más, algo que no se haya entendido de esto? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Bueno, si no tienen más dudas con esto, a ver, denme un segundo. Bien, nos quedan dos prácticos nada más para terminar. Eh, este práctico, ¿sí?, sobre Bertola y Williamson,
en realidad es sobre los 2 capítulos, ¿sí? Tienen unas preguntas bastante cortas, ¿sí? Pero que requieren de reflexión, no la van a encontrar tan fácil, digamos, buscando en el texto, ¿sí? Son 4 preguntas en base a esta primera parte de Berthollet Williamson y a la parte de Astorga. Una, ya la hemos hablado ahora, ¿sí? Hace referencia a cuáles son los factores que hicieron que la explicación sobre el atraso de América Latina se modificara, ¿sí? Cuáles son las críticas, digamos, a esas viejas explicaciones que ya conocíamos y que hemos estudiado, y cómo se modifican, digamos, cuáles son las nuevas explicaciones del atraso de América Latina. Por otro lado, lo que hemos hablado recién, a lo largo de la clase, cuáles son los factores, digamos, que explican, digamos, la tendencia a la baja de la desigualdad en las últimas décadas, ¿sí? ¿Por qué se ha producido una baja a la desigualdad? Bueno, ahí tienen que ustedes tratar de explicar, digamos, dar cuenta de ese conjunto de factores a través de un argumento de ustedes. Un elemento importante, ¿sí? que Astorga es un concepto que él introduce que se llama desigualdad funcional, ¿sí? ¿A qué hace referencia el autor? ¿Sí? Así se llama, digamos, su trabajo, la desigualdad funcional en América Latina. ¿Qué quiere decir cuando habla de desigualdad funcional? ¿Sí? Bueno, eso, leyendo todo el capítulo, lo van a poder entender y explicar. Y por último, la última pregunta: ¿por qué la desigualdad aumenta a partir de la década del 60? ¿Sí? ¿Y por qué se potencia en la década del 90? ¿Sí? Esa sería la cuarta pregunta que tienen para resolver de ese práctico. No está muy difícil, solo, bueno, hay que leerlo y tratar de analizarlo al texto, digamos, que sí, por ahí se va mucho en explicar cómo trabaja, pues, el autor y sus conclusiones. Por ahí no sé, quizás el texto podría ser más corto si no explicara tanto su metodología de trabajo, pero bueno, es interesante también conocerlo. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Está claro el práctico? ¿Sí? ¿Se entendió? Lo tienen ya cargado, digamos, ahí en la plataforma de UNJU virtual, para que lo manden. Y Profe, sí, usted recién lo habilitó porque yo no lo encontré en todo el día del trabajo. a ver, O mis compañeros sí, no sé. ya te digo si me sale. En teoría sí, ya está cargado, a ver. Yo no miré si aparece, digamos. Unidad 5 ya está cargada, están todos los textos. Actividad A dice no mostrada a los estudiantes. Hay que cambiar ahí, ¿no? Sí. Bueno, ahí le pongo como mostrada y ya va a aparecer, no hay problema. Ese trabajo. Eso. Y después, para la clase que viene, ¿sí? Nos quedaría ya el último trabajo, que es, digamos, un poquito más largo, donde vamos a trabajar tanto con los textos que ustedes tienen para el teórico, como el texto que tienen para el práctico, que es el de Key, Reforma Agraria, Industrialización y Desarrollo, se llama. Es el último trabajo, el último tema que vamos a abordar antes del examen. Así que bueno, eso. Cualquier duda que vayan teniendo, ¿sí? Me escriben, lo podemos conversar, ¿sí? Para que no se las despejen y puedan ya estamos cerrando prácticamente la materia, ¿sí? Nos queda ese práctico de la semana que viene y ya no nos queda nada más. Después ya tienen el examen, que es el día... ¿Qué día es el examen? Que ya ni me acuerdo. 8. El 8, ahí está, gracias. Sí, no queda mucho, digamos, para el 8. Así que vayan estudiando.
¿sí? Que son, sí, más o menos, sí, son un poco muchos los textos, así que nada, vayan leyéndolos con tiempo, haciendo fichas, haciendo resúmenes, todo lo que crean necesario, así no los agarra sobre la fecha. Así que bueno, si no tienen Profe, ninguno... Sí, con respecto a lo que yo le había sugerido, si nos podía recomendar algunas preguntas o algo de los textos. no te escuché con relación a qué. Yo le había sugerido, ¿se acuerda una vez si nos podía dar una tipo guía para hacer un resumen, preguntas o algo así? Ah, sí, tenés razón. Me olvidé de mandárselas. Mira, yo creo que lo central, digamos, que tienen que leer, digamos, no solo de este texto, sino de todos, eh, a ver, lo voy a decir como diferenciado. Para los primeros textos, ¿sí? Los de la unidad número 1, los de Torres, los de Baez Sánchez, de Toledo, no me acuerdo qué otro texto tienen en esa unidad 1, son textos teóricos. De esos textos, ¿sí? Lo importante que ustedes tienen que rescatar y tener en cuenta es tener claridad conceptual a la hora de hablar, bueno, el liberalismo de Adam Smith significa esto. La teoría de Ricardo aporta tal cosa, Marx aporta tal cosa, ¿sí? A eso tienen que apuntar ustedes, a tener claridad sobre esos argumentos que tienen los distintos economistas que vemos y cómo, ¿sí? Esos argumentos de esos autores, ¿sí? Se relacionan con la explicación de la historia económica que en el caso que nosotros analizamos, nosotros estudiamos la historia económica de la etapa capitalista. No nos interesa la historia económica del feudalismo, la historia económica del esclavismo. Estamos estudiando el mundo en el que vivimos, la historia económica del capitalismo. En base a eso, ustedes ahí tienen que lograr identificar cuáles son los conceptos centrales que esos economistas, ¿sí? Han brindado y que son útiles para el estudio de la historia económica. Eso sería como de esa primera unidad lo que más tienen que tener en cuenta. Ya de la otra unidad, ¿sí? Que es un poco más compleja, tienen que lograr definir y rescatar cómo funciona, digamos, el sistema económico capitalista. Ustedes ahí tenían un texto que trabajaron con la profe, que es el de la UJI, en donde primero tienen que tener en claro eso, identificar ahí en el texto de qué se habla cuando se habla del sistema económico, ¿sí? ¿Qué es un sistema económico? ¿Cuáles son las características de un sistema económico? ¿Qué es lo que habla la UJI en ese texto? Una vez que tienen en claro qué es un sistema económico, cuáles son las características de ese sistema económico, bueno, van a Wallerstein. En Wallerstein, ¿qué van a encontrar? ¿Cuáles son los orígenes del sistema económico capitalista? ¿Sí? ¿Cómo se estructura ese sistema económico capitalista a partir de lo que él llama sistema mundo? ¿Cómo está formado ese sistema mundo? Acuérdense, centro, periferia, semiperiferia, arenas externas, ¿sí? Son las categorías que utiliza Wallerstein para hablar, digamos, del sistema mundo que él habla. Bueno, ustedes tienen que tener bien en claro lo que él desarrolla ahí. ¿Cuáles son las áreas del sistema? ¿Cuáles son las áreas centrales? Europa. ¿Cuáles son las áreas periféricas? ¿Sí? América Latina. ¿Cuáles son las áreas semiperiféricas? Porque eso es lo que les vamos a preguntar, que tengan en cuenta. El que yo les dije, que se acuerdan que lo habíamos leído juntos aquí en clase porque era un texto más difícil, el de Williamson, los debates sobre la revolución industrial, ese se lo recomiendo que los vuelvan a leer 2, 3, las veces que haga falta, se hagan una ficha, digamos, sobre ese texto, porque hay como muchos puntos que se debaten en torno a la revolución industrial. El problema de el crecimiento, el problema de los salarios, el problema de los niveles de vida, ¿sí? El problema del mercado de capitales, ¿sí? Si la revolución industrial fue precedida por una revolución agrícola, si la revolución agrícola fue una consecuencia de la revolución industrial, ¿sí? Todos esos temas están presentes en el debate que hace Williamson y que ustedes los tienen que tener bien claro a la hora de abordar ese texto. Lo mismo en el caso de Marx, ¿sí? Hemos hablado
¿Cuáles son las categorías que utiliza Marx? Ahí que ustedes tenían un capítulo del Capital para leer, ¿sí? ¿Cuáles son esas categorías que utiliza Marx para dar cuenta de cómo funciona el sistema económico capitalista? Y que es importante porque a eso lo vemos después en las últimas 2 unidades que hemos estado abordando en América Latina, ¿sí? Cómo antes la explicación se pone en tales factores, en tales condicionamientos, y cómo Williamson, Bertola, etcétera, discuten luego esa forma de explicar la historia económica. Pero si ustedes no tienen claros cuáles son las categorías, ¿sí?, de Marx, de los neoclásicos, del institucionalismo, si no tienen claro eso, no van a poder tener tampoco la claridad para explicar luego estos textos, ¿sí? El texto de Williamson sobre la Revolución Industrial está cargadísimo de conceptos de la teoría neoclásica. Si ustedes a eso no lo manejan bien y no lo tienen claro, tampoco van a poder explicar de manera correcta el texto de Williamson. Por eso les digo que no se olviden de esa unidad 1, ¿sí?, y vayan, repasen esos conceptos, y que también los deben haber visto en materias anteriores, ¿sí?, donde pueden recurrir para repasar esas cosas. Y después, bueno, en relación a los casos de industrialización, ahí es importante que tengan en cuenta cuáles son las formas de industrialización que existen. No que se aprendan la historia de cada uno de esos países, sino que tengan en cuenta cuáles son las diversas estrategias que ha llevado el Estado adelante en periodos y en geografías distintas para intentar iniciar un despegue industrial. Bueno, que logren identificar cuáles son las características de la industria estadounidense, por qué es distinta de la experiencia de la industria soviética, por qué la industria china es diferente, ¿sí?, qué sucede, qué quiere decir el concepto de industrialización tardía, por qué unos países industrializan antes, por qué otros industrializan después. Todo eso ustedes lo tienen que tener súper, súper, súper claro. Y con América Latina, bueno, todo lo que hemos charlado en estas últimas 2 clases, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que explican el desarrollo o el atraso de América Latina? Y en ese desarrollo o atraso de América Latina, ¿cuáles han sido las etapas? Eso ténganlo súper claro. Primera globalización, industrialización dirigida por el Estado, crisis de la deuda, etapa neoliberal y la etapa actual, ¿sí? Todo eso lo tienen que tener bien, bien claro y saber diferenciar. Si ustedes logran, digamos, tener una mirada general, porque es eso lo que ustedes tienen que lograr en esta materia, no salir sabiendo la historia específica de cada uno de los países que estudiamos, sino lograr esa mirada general que les permita a ustedes el día de mañana mirar de una manera crítica e histórica los procesos económicos. Cuando digo crítica e histórica, de que no piensen de que la economía se mueve solamente a través de recetas o fórmulas que se aplican, no importando dónde, cuándo, ni sobre qué grupo de población se aplica, es suficiente para que logren aprobar esta materia, ¿sí? Logren esas miradas generales. Eso es más o menos sobre lo cual va a girar el examen, ¿sí? No les voy a preguntar, o no, la profe no les va a preguntar, no sé, dígame cuál fue la política económica de, no sé, de Fidel Castro en 1960, no apuntamos, digamos, a ese nivel de especificidad, sino a esto, a que tengan una mirada general. ¿Cuáles son los factores estructurales que explican la inserción de América Latina? ¿Cuáles son los factores que explican que en determinada etapa se haya producido mayor convergencia, mayor divergencia? ¿Sí? Esos son todos los elementos que esperamos que ustedes logren adquirir aquí, ¿sí? No sé si fui claro. Sí, profe, bien, fue un resumen de todo en general. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, si no tienen otra duda u otra pregunta, hasta aquí estamos hoy. Y nada, bueno, tienen ese práctico para resolver. Y ya nos queda el encuentro de la clase que viene, que ya terminamos. Ya ahora habilito, digamos, en la página
para que se pueda ver el práctico y ya. ¿Algo más? Por mi parte no, profe. Bueno, el resto, bien, todo bien. Bueno, si no hay más nada, eh, nada, que se vayan a tomar un café o algo porque hace mucho frío y vayan a descansar. Bueno, nos encontramos entonces la semana que viene. Cualquier cosa me escriben, no hay ningún inconveniente. Bueno, profe. Bueno, Hasta nos luego. vemos. Bueno, buen fin, hasta luego, que estén bien.